Quiero que abran su Biblia, hermanos, por favor. Hoy tenemos que recordar esa fecha maravillosa del nacimiento de Jesús. Y quiero que vayamos a San Mateo, capítulo número 2. Versículos del 8 al versículo 12 vamos a leer para tener una base de este pasaje. Dice la escritura, ¿lo tiene? Lo leemos juntos, ¿les parece bien? Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, por favor. Quiero titularle, hermanos, en esta ocasión, para tener una ayuda visual, y es precisamente una profecía cumplida. Dígalo conmigo: una profecía cumplida. Todo esto que se habla acerca de Jesús es muy interesante, hermanos, muy importante incluso para nosotros. Pero esto, hermanos, es una profecía cumplida. La Biblia, todos lo sabemos, es un documento muy valioso en donde Dios, hermanos, nos dejó saber solo algunas cosas, no todo, sino solo algunas cosas que son muy útiles para todos nosotros. Pero finalmente, después de muchos estudios y de haber aceptado la Biblia como un documento valioso, hermanos, se llegó a la conclusión por los grandes y eminentes científicos de todos los tiempos de que la Biblia está llena de códigos que tenemos que aprender a decodificarlos con mucha precisión y con mucha sabiduría. Por ejemplo, por hablarle solo de uno, Isaac Newton, el gran científico, que fue un ferviente lector de la palabra de Dios, dijo que la Biblia es un documento muy valioso, pero que está escrito en claves y que está escrito en códigos que hay que aprender a descifrarlos con mucho temor, con mucha reverencia y con mucha sabiduría. Eso dijo Isaac Newton, que es uno de los más grandes intelectuales que tenemos en la historia de la humanidad. No se diga Albert Einstein, que era un ferviente lector de la Biblia. Qué interesante que los sabios son lectores de la Biblia. Y nosotros, si usted quiere ser sabio, lea la Biblia todos los días. No se imagina lo que vamos a aprender. Hablo de esos grandes pensadores de todos los tiempos. Por eso ellos dicen que en la Biblia está el código de Dios. Los científicos quieren descubrirlo, y el problema es que los cristianoides quieren inventarlo, pero no hay nada que inventar. Los científicos saben que todo está hecho, que no hay nada que inventar, que solo hay que descubrirlo.
Albert Einstein, cuando le preguntaron que cómo inventó la fórmula de la bomba atómica que vino a traer la revolución científica de estos últimos 100 años, dijo: yo no inventé nada, solo descubrí, porque esto ya estaba ahí, solo me tocó descubrirlo, encontrarlo mediante el proceso de investigación. Y estos grandes científicos, hermanos, nos dicen que la Biblia, ahí está, dicen ellos, el código de Dios. Ahí está revelado. Ellos encontraron, por ejemplo, el pentagrama. Ellos encontraron y estudiaron el Pentateuco original de Moisés. Ellos encontraron también y estudiaron lo que se llama el Códice de Alejo, que es el más antiguo de la Torah. Se escribió hace 1100 años de antigüedad, tiene este libro, y que permaneció oculto por muchos años por el celo de aquellos que solo quieren saber ellos la verdad y que no están dispuestos a compartirlo. Por eso hoy yo quiero llegarles hermanos, a que valoremos que lo que celebramos hoy es nada menos que el cumplimiento de una profecía. Es una profecía cumplida. El nacimiento de Jesús no fue algo casual. El nacimiento de Jesús no es algo superficial. Es algo que viene, hermano, desde el corazón de Dios. Y Él fue revelando la verdad de lo que es el amor de Dios. Por ejemplo, la voz de los profetas del Antiguo Testamento hablaron de este tema del que hoy estamos hablando, del nacimiento de Jesús, pero ellos lo hablaron, hermanos, durante casi 800 años antes del cumplimiento. Los esenios, que eran grandes investigadores, ellos conocían incluso hasta los nombres de los ángeles que hay con Dios. Pero todo se logra en un proceso de investigación. La vida, hermanos, no es solo cantar. La vida no solamente es vivirla, sino conocer la verdad. ¿Se acuerdan de la frase de Jesús que dice: y conoceréis la verdad? ¿Y la verdad qué? A veces nosotros vivimos esclavizados porque enconamos nuestra vida en ciertas culturas, en ciertas formas de vida, que en lugar de ampliarnos la visión, nos la acortan. Dios no es, por eso Dios mismo le habla al profeta, al pueblo de Israel a través de los profetas. Dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Dios es diferente a como nosotros pensamos. Por eso desde el principio comienza diciendo que nosotros, al ser creados, hermanos, al ser seres creados, no somos seres, hermanos, que fuimos mutando, que fuimos desarrollándonos como dicen algunos. No, nosotros somos seres creados por Dios y fuimos creados, dice, a su imagen y semejanza. Quiere decir que llevamos el sello de la imagen de Dios en nosotros, y es a quien nosotros debemos glorificar. Porque para eso fuimos creados, dice el apóstol Pablo. Fuimos creados para su adoración y para su alabanza. Es interesante que nosotros entendamos que hay cosas que permanecen ocultas y que es necesario que nosotros vayamos conociéndolas. El ministerio, hermanos, de lo que son los profetas fue siempre grandioso, porque siempre dieron al pueblo y a la humanidad una esperanza. Dieron al pueblo y a la humanidad que pronto se acabarían las tinieblas y llegaría la luz, esa luz que tanto ellos esperaron y que ahora nosotros estamos disfrutando. Ahora, es interesante, ustedes y yo que vivimos en esta generación, que hace algunos años recientes se encontraron lo que se llaman los pergaminos del Mar Muerto. Yo no sé si ustedes han oído de eso, pero deberían conocerlo, porque si no viven en una completa ignorancia. Los pergaminos del Mar Muerto, que permanecieron ocultos con la idea de que el hombre caminara en la ignorancia, y caminara a la ignorancia nos lleva a caminar en la destrucción total.
Y es ahí donde nosotros tenemos que entender el misterioso poder de los pergaminos del Mar Muerto. Ahí nos hablan precisamente de esto que hoy señalamos: la estrella de Belén, de los ángeles que vendrían, de los pastores, de los magos. E incluso, hermanos, el pesebre tiene un significado muy especial. Nada más que el pesebre para nosotros significa nada, pero los ángeles fueron y lo anunciaron. ¿A quién lo anunciaron? A los pastores. ¿Y los pastores dónde estaban? En Belén. Ahorita les voy a explicar la importancia de cada uno de estos detalles que parecen un simple adorno. Los que venden carros del año nos dicen que hay carros que son muy caros porque traen muchos, ¿qué? Dicen ellos, muchos accesorios. Por eso nos salen caros los accesorios. Y muchos piensan que esto que se habla en los evangelios son solo accesorios. No, hermano. Cada uno de esos detalles, como la estrella que anunciaba el nacimiento y que los magos venían de Oriente buscando, anunciando, tardaron meses en descifrar, pero cuando la vieron dijeron: es el cumplimiento de una profecía de hace más de 800 años. Apareció la estrella, y no es una estrella cualquiera, porque los astrónomos y los astrólogos conocen el movimiento de las estrellas. Los hombres de campo se guían por el movimiento de las estrellas. Yo recuerdo a mis abuelos. Mi abuela Toña decía: va a ser frío. ¿Quién te dijo? Si no hay televisión ni radio. Dijo: las estrellas están anunciando. El movimiento de la naturaleza, cuando usted ve caminar o avanzar o volar a los pájaros que van, dice: viene el frío. Y cuando aparecen los patos haciendo diferentes anuncios en el cielo, dice: va a llover. Pero nosotros, hermanos, esperamos que aparezca Abimael por las mañanas para que nos diga cómo va a estar el tiempo. Y a veces Abimael se equivoca. Pero Dios no se equivoca. Los magos llegaron y dijeron: su estrella hemos visto en el firmamento, y anuncia que ha nacido el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y venimos a buscarlo, porque la estrella anuncia que nace aquí. Y Herodes se queda asustado: ¿cómo? ¿No me han informado que ha nacido el sucesor? Es interesante que nosotros entendamos el significado histórico de cada uno de estos detalles. No fue casualidad que el Señor Jesús fuera colocado en un pesebre de Belén. Ponga atención a esto, es interesante, a mí me cautivó. No era casualidad. Ya les he dicho que en la palabra de Dios no existe la casualidad, existe la causalidad, pero no la casualidad. Las cosas no suceden al azar, ni suceden porque no había otra. No, todo está debidamente planificado por el Dios que todo lo sabe, por el Dios que todo lo conoce y por el Dios que todo lo puede. ¿Cuántos alaban a ese Dios, hermano? Quiero oírlos. Los pesebres en el antiguo Israel, hermanos, son de piedra, o eran de piedra, y son realmente comedores de animales. No eran pesebres como los que ahora presentamos. No, eran los pesebres en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, cuando Jesús nació, eran pesebres de piedra y eran simplemente comedores de animales. Son muy cómodos, pero son ideales para la protección del alimento. Y es por ello que los conocedores en esto ponían precisamente sus corderos recién nacidos en aquellos pesebres que eran de piedra, y ahí colocaban, limpiaban y colocaban a los corderos recién nacidos en aquellos pesebres para protegerlos. Pero no cualquier cordero, fíjese, no cualquier cordero era colocado en estos pesebres de piedra. Eran solamente los corderos que habían nacido perfectos, sin mancha, dignos para el sacrificio por los pecados. Y Belén, donde nació Jesús, eran famosos
por sus corderos inmaculados, que eran utilizados por los sacerdotes en el templo de Jerusalén para el sacrificio por los pecados. Porque los corderos tenían que ser perfectos. Por eso los envolvían cuidadosamente en tela y los acostaban en un pesebre para ponerlos a salvo de cualquier daño, porque el cordero que se ofrecía para perdón de pecados debería ir sin mancha y sin defecto delante de Dios. Esta es exactamente la razón, mis hermanos, por la cual Jesús es colocado en un pesebre al nacer. Se mencionan precisamente, Lucas es el que menciona los pesebres en la historia del nacimiento de Jesús, y es contada solamente cuando se hace referencia a los pastores de Belén. Vaya conmigo, por favor, porque yo tengo la idea de que usted no ha leído esto durante mucho tiempo, pero vamos a Lucas capítulo 2. Por favor, si es tan amable, en el verso 12, donde Lucas, que es el único que menciona, nos dice: hallaréis, esto os servirá de señal. Capítulo 2, versículo 12 de San Lucas. Esto os servirá de ¿qué? Eso enciérrelo en su Biblia. Una Biblia que no está marcada es una Biblia que no se lee. Hallaréis ¿qué? Al niño envuelto en pañales. ¿Y qué más? Y acostado en un pesebre. Ese anuncio fue dado precisamente a los pastores. Los ángeles que vinieron a anunciar el nacimiento del Salvador del mundo, se lo anunciaron a los pastores. No lo dijeron a los magos, hermano, porque los magos no entendían nada de precisamente, hermanos, esto de los pesebres. Como usted y yo, ¿qué entendemos de pesebres si no somos de rancho? Pero el anuncio fue dado precisamente a los pastores por los ángeles: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores, hermanos de Belén, sin lugar a duda, que entendieron este poderoso mensaje que se llama mensaje paralelo, porque sabían lo que significaba la tela y el pesebre. Este bebé sería el Cordero perfecto de Dios para perdonar a la humanidad de todos sus pecados. Por eso fue el mensaje. Por eso en un pesebre. Por eso encontraréis al niño envuelto y acostado en un pesebre. Es el Mesías que sacrificaría su vida por los pecados de todo el mundo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Esa es la verdadera Navidad. Que todos conozcamos a Dios y que no nos quedamos en ese nivel, sino que demos el paso de fe y recibamos el amor de Dios en la persona de Cristo Jesús como el Salvador de nuestra vida y de nuestra alma y nuestra garantía, hermanos, para tener la vida eterna. Fíjense, hermanos, Él no era solamente un niño envuelto y acostado en un pesebre. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es el niño perfecto, sin pecado y santo, como dice el apóstol Pablo, que se humilló para convertirse en el sacrificio perfecto para reconciliarnos en un nuevo pacto con Dios. Hermanos, antes de Cristo hubo muchos pactos: el pacto adámico, el pacto noecino, y comienza el pacto abrámico, el pacto moesino, el pacto davídico, y comienzan una serie de... Pero todos esos pactos fallaron. Todos fallaron. Porque el ser humano es una criatura fallida. Queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. Nos complace hacer el mal porque el pecado es placer. Y lo que más nos gusta a nosotros es el placer y la diversión. Gózala, amigo. Diviértete.
Y el gran sabio Salomón dice: gózate, diviértete, haz todo lo que quieras, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Hermanos, les recuerdo, un día usted y yo vamos a comparecer ante nuestro Creador. No somos el efecto de un amor entre papá y mamá, no. Ellos no pudieron formarnos, el que nos formó fue Dios. David dice: entretejido fue en el vientre de mi madre, y fueron colocadas cada una de mis partes. En lo secreto fui formado. No soy el efecto de una relación sexual, soy el efecto de una relación, de un amor que viene y que trasciende de todo el cosmos. Y usted y yo jamás morimos. ¿Y sabe por qué no morimos? Porque traemos el ADN del Dios que es eterno. Por eso el nacimiento de Jesús quiere ligarnos nuevamente para que se acaben las tinieblas y venga la luz admirable que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando yo analizo toda esta historia, llego a la conclusión que esto del nacimiento de Jesús, hermano, que es una profecía cumplida, es la operación más grande de Dios a favor de la humanidad. Dígalo conmigo, dígalo por favor conmigo. Es la operación más grande de Dios a favor de toda la humanidad. Esa es la conclusión. El unigénito Hijo de Dios está envuelto en pañales y está acostado en un pesebre. Cuando los pastores recibieron el anuncio, quedaron impactados porque ellos sabían. Los pastores de Belén eran especialistas en preparar los corderos inmaculados. No cualquier cordero entraba. El cordero defectuoso, el cordero con mancha no entraba. Cuando ellos oyeron la noticia de los ángeles, dijeron: ¿qué es esto? ¿Y quién es este niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre? Es nada menos que el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. ¿No alaban a Dios por ello, hermanos? Él se humilló para reconciliarnos con Dios en un nuevo pacto. ¿Y sabe cuál es el nuevo pacto? El pacto de la gracia. ¿Qué significa el pacto de la gracia, hermanos? El pacto de Dios es precisamente el de la gracia, que sin merecerlo, Él entregó a su Hijo para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Porque usted y yo no somos dignos de nada, hermanos. Es más, yo he puesto a pensar, porque anoche tuve un sueño terrible, quizá por lo que estoy predicando ahora. Un sueño espantoso toda la madrugada, ni Merari y yo también. Pero es interesante de conocer el amor de Dios. Si usted y yo morimos hoy, no pasa nada. No pasa nada. A los 5 años solo seremos un cuadro colgado. Ahí dice: mira nomás. Y a los otros 5 años, oye, ¿por qué no lo quitan? Vamos a poner algo más moderno. ¿O no? Cambiamos de casa. No, se ve muy feo este cuadro. Es de mamá. No le hace, se ve muy feo, quítalo ya. Vamos a poner ahora el de la boda. No somos más que eso. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Dice: polvo nada más. Pero el Dios del cielo permanece por los siglos de los siglos, porque Él es el yo soy. Él es el yo soy lo que tú necesitas. Hermanos, la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. ¿No dice Pablo eso? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Miren, hermanos, por favor, quiero volver a repetir esto. Jesucristo es el hombre más importante de toda la historia. No ha habido otro hombre más importante en toda la historia de la humanidad. Mire, ahora mismo la ciencia, hermanos, está en una búsqueda del ADN del Señor Jesucristo. ¿Sabe solo para qué la morbosidad de ellos? Para saber si hay descendencia del Señor Jesucristo en nuestro tiempo. Y están buscando ansiosamente el sudario que nos lo describe San Marcos capítulo 15 verso 46, para sacar algo, para encontrar. Pero miren, hermanos, la Navidad no es un mito ni tampoco es una tradición.
y mucho menos es un cuento de hadas. Es el cumplimiento de una misión que por muchos años fue esperada. Por generaciones ellos estuvieron esperando ese día de mucha alegría y de mucha esperanza gloriosa. El pueblo de Belén, del que hemos leído continuamente, de pronto se transforma en un portal cósmico a través del cual Dios se encarnó y tomó la forma humana para venir a nosotros como el vínculo que nos unió a una humanidad perdida, unirnos a un Dios amoroso. Eso es precisamente lo que se transforma el portal de Belén, en un portal cósmico donde Dios llega y nace. Hay muchas preguntas que todavía se pueden hacer. Por ejemplo, diríamos nosotros, ¿creer lo imposible? Por ejemplo, cuando los ángeles van precisamente con María y le dicen que a María le dan la noticia que va a ser madre. Porque a María los ángeles le dicen, Dios ha puesto sus ojos en ti. Qué interesante cuando Dios pone sus ojos en nosotros. Que a pesar de lo que somos, ¿quién era María? Una muchacha de 14 años. ¿Quién era José? Un muchacho de 19 años. Porque era la edad en que los pueblos judíos aceptan que las muchachas se casen de 14 años. De 14 años ya están listas para el matrimonio. El concepto judío. Nosotros llegan 40 y todavía no están listas. Todavía la están pensando. Y no miro para acá, miro mejor para acá. Allá a los 14 años ya están listas para el matrimonio. María tenía 14 años, una doncella limpia, virgen, santa, y aparece de repente un ángel y le dice, María, Dios tiene los ojos puestos en ti. Dios quería usarla y le dice, María, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Ella dice, pero ¿cómo va a usarme Dios de esa manera? Vas a tener un hijo. María fue impactada. María fue asombrada. Quizá María, al ver aquella manifestación gloriosa, le dice, oiga Señor, no sé ni quién sea usted, pero esto no es posible. Esto no es correcto tampoco. Yo he sido fiel a mi esposo José, con el que estoy desposado. Él va a ser mi marido y no es posible que eso suceda. Quizá María, hermanos, lo más normal es que se quedó pasmada ante todo esto y se cuestionó, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? ¿Cuándo será esto? Quizá preguntaba, ¿y cuándo? Y el ángel le dio la respuesta. Porque cuando Dios quiere usarnos, no nos deja, hermanos, en las tinieblas, sino que Dios es muy claro y le dice, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dirá usted, ¿ya está la respuesta? No, hermano, eso le trajo más confusión a María. Pero ¿cómo es esto? Lo que uno está acostumbrado a ver, lo entiende. Lo que uno está acostumbrado a vivir, lo entiende. Pero cuando es algo totalmente que nunca ha pasado, decimos, ¿y cómo será? Esto es el artículo de fe. ¿Se acuerdan de lo que se define la fe en la carta a los Hebreos? ¿Es pues la fe? La certeza de lo que y la convicción. Es un nuevo lenguaje, es una nueva forma de ser. Y María queda en situaciones muy difíciles, imposibles, precisamente complicadas.
pero Dios le habla con seguridad. Por eso el portal de Belén significa precisamente el amor, en donde ese portal cósmico donde Dios se manifiesta a la humanidad para tener un vínculo con aquella humanidad que estaba perdida. Mire, en este pesebre de Belén, hermanos, estaba el único ser que nos relacionaría con Dios. Este ser que nos enseñó una nueva forma de vivir. Este nuevo ser que nos enseñó además una enseñanza nueva o manera diferente para acercarnos a nuestro Creador. Por eso la oración del Padre Nuestro, hermano, es una de las claves más importantes. Cuando le preguntaron sus discípulos, enséñanos a orar, y el Señor comienza diciéndoles: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya no le llamen Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Esto ya es obsoleto, porque yo soy la esencia de todas las profecías. Hoy se cierra el capítulo de 4000 años de tinieblas, porque ha llegado la luz admirable, como lo dijo el profeta Isaías. Haya resplandecido el sol de justicia, o como dice Juan el Bautista, o como dice Juan el Evangelista, más bien, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O como dijo también Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesús. Él vino a romper con todos esos estigmas religiosos que, más que acercarnos a Dios, nos alejaban de Dios. Hermanos, no hay religión que nos acerque a Dios. Por favor, usted y yo no estamos aquí por religiosos. Estamos aquí porque un día hemos creído que Jesús es el único camino hacia Dios, es la única verdad que nos ha hecho libres y es la única esperanza gloriosa que tenemos. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? La verdadera Navidad, mis hermanos, es precisamente que fue tanto el amor de Dios para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Mire, la lectura inicial nos hace referencia acerca de unos magos que vinieron desde muy lejos, por mucho tiempo de viaje, para adorar al niño que había nacido en Belén de Judá. ¿Sí saben ustedes dónde habían leído ellos esto? Yo sé que no, pero hoy les voy a mostrar dónde leyeron ellos esto. Ellos, los magos, que no eran judíos, ellos habían leído esta profecía. ¿Y saben quién lo dijo primero? El profeta Balaam. Vaya conmigo a Números, capítulo 24, versículo 17. Números, les dije, 24, versículo 17. Es la profecía de Balaam, la que ellos leyeron. Por eso estaban ahí. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y luego dice: saldrá estrella de Jacob. ¿Está con mayúscula ahí su Biblia? Saldrá estrella de Jacob. Ese es el nombre de Jesús en la profecía. La estrella. Él es una estrella. Es la estrella más brillante del firmamento. Él es el sol de justicia. Y se levantará, ¿dónde el cetro? Cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab. Y destruirá a todos los hijos de Set. Y será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Y de Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Estos magos creían que este Salvador nacería, hermanos, pero ellos creían que iba a nacer en un palacio. Por eso fueron ¿a dónde? Al palacio ¿de dónde? De Herodes.
Porque ellos creían, lo más lógico es que el Rey de Reyes que vendría nacería en un palacio rodeado de muchos lujos y riquezas. Pero esto no era así. ¿Por qué? Porque ese no era el plan de Dios. Me gustó una frase que escuché hace muchos años, un 24 de diciembre. Jesús nació en un pesebre, porque Jesús no es de los ricos ni es de los pobres. Es de aquel que quiera abrir su corazón y recibirle en su corazón como el Rey de Reyes y el Señor de su vida. ¿O no es así, hermanos? Dios escogió a una joven descendiente del linaje de David. Dios escogió también a una bella esposa que, aunque era muy humilde, los dos estaban dispuestos, ¿sabe a qué? A obedecer a Dios. Hermanos, yo les he dicho muchas veces, no es fácil entender a Dios, porque Dios está en otra dimensión a la nuestra. Nosotros todo lo pensamos, lo razonamos, y Dios se mueve en el camino de lo admirable, de lo extraordinario. Nosotros somos ordinarios y Él es un Dios extraordinario. Por eso ellos dijeron: hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido ¿a qué? A adorarle. Ellos fueron tal como les dijeron, y me gusta mucho lo que leímos al principio. Fíjese, ya estoy casi concluyendo. Mire lo que dice: y cuando ellos fueron, lea conmigo nuevamente, por favor, porque eso es lo que me encanta. En el capítulo 2 de Mateo, lo que leímos al principio, por favor. En el verso número 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto, ¿dónde? En el oriente. Iba delante de ellos. La estrella no va detrás de ellos, la estrella iba delante. Jesús va delante de nosotros. Y dice ahí: hasta que llegando se detuvo sobre donde ¿qué? Donde estaba el niño. Dios no se equivoque, hermanos. Si Dios lo escogió a usted, ¿usted cree que Dios se equivocó? No. Dios tiene algo grande para usted, para mí y para todos, porque el deseo de Dios es que seamos bendecidos. Que traemos un trasfondo, que traemos ciertas cosas que no nos dejan y ciertos nudos en nuestra vida, es correcto. Y es cierto que no se puede cambiar el pasado, pero sí se puede cambiar el presente hacia un futuro mucho mejor, si usted quiere. ¿Se acuerda del mensaje que Jesús nos dejó? Cuando aquellos hombres que estaban desahuciados, como los 10 leprosos, como el leproso aquel que le dijo: si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo: yo quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Aquella mujer que se arrastraba con 12 años de sufrimiento. Y lo dijo más adelante: visité todos los médicos, curanderos y curanderas, de todo, y solo me lastimaron y me despojaron de mi dinero. Pero yo dije: si tan solo tocar el borde de su manto, yo quedaré sana, porque me han dicho que de él fluye el poder de Dios. Era el Cordero de Dios, ese niño que estaba en el pesebre, que vieron los pastores y que contemplaron los magos y que ahora recordamos nosotros. Era el Cordero de Dios. Por eso no fue puesto sobre una cama de lujo, sino en un pesebre de piedra, donde se colocaban los corderos inmaculados, limpios, que serían sacrificados para el perdón de pecados. Él es el Cordero de Dios, dijo Juan. Por eso no estamos equivocados. Nosotros sabemos de dónde vino y sabemos a dónde vamos y creemos en Él. Ellos fueron. La estrella se detuvo donde estaba el niño. No había ahí ni lujos ni joyas preciosas, no había ahí un palacio. Simplemente, hermanos, había un pesebre de piedra. Y vieron a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Nos dice el apóstol Pablo: porque siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos.
Hermanos, usted no se imagina lo valioso que somos para Dios. El mundo no nos entiende. Jesús lo dijo antes de irse, dijo: Padre, te pido por ellos. Te pido por ellos, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Entonces, ¿por qué queremos aferrarnos al mundo, hermanos? No, usted y yo somos de otra estirpe, somos de otra sangre. No somos de sangre real, somos de una sangre cósmica, maravillosa, de Dios. Vamos más allá que las mismas estrellas, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo, que se humilló siendo Dios, que siendo rico se hizo pobre, para que en esa pobreza usted y yo, mis queridos hermanos, fuésemos enriquecidos de ese amor, fuésemos enriquecidos de esa esperanza y fuésemos llenos de la seguridad de que en Él tenemos la vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, ¿por qué estaban ahí Jesús, María y José, sus padres, en ese establo muy sencillo? Dice, porque no había un lugar para ellos en el mesón. No. Yo preguntaría como siempre, ¿habrá un lugar para Jesús en tu corazón, hermano? Vuelvo a preguntar, ¿habrá un lugar para Jesús en tu corazón? ¿Habrá un espacio para Jesús en tu vida? Él es el único que nos puede dar esperanza. Si confías, si lo crees, todo lo puedes. Todo esto es solo un plan de Dios para la humanidad. Por eso es una profecía cumplida. Culmino. Los evangelios solo narran sucesos y esto es muy bueno saberlo. Pero mire, el verdadero significado del nacimiento de Jesús entre nosotros lo vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Vaya conmigo. Y con eso cierro esta humilde participación. Les dije, 2 de Corintios, por favor. En el capítulo número 5, versículo 17. Léalo con mucho cuidado, por favor, porque esto va a determinar su eternidad. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Fíjese, las cosas viejas, he aquí, esta es la verdadera Navidad, ¿eh? Y todo esto, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. Quiere decir que no hay excepción de personas. Usted y yo somos candidatos a esta bendición de reconciliación, no tomándoles en cuenta a los hombres que sus pecados. Lean ustedes la parte que sigue. Dice, y nos, más fuerte, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, ¿por qué les dije lo anterior? Porque aquí lo dice, mire, ¿qué somos ahora? Óigame bien usted, por favor. Porque ahora somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Hermano, eso es mucho más. Usted y yo somos embajadores. A los más grandes predicadores de todos los tiempos, como Billy Graham, como Jimmy Swaggart de estas últimas generaciones, no se ha levantado otro. Esos otros son escarabajos, esos que usted oye que les da tanta fama a usted, esos son escarabajos simples comparados con Jimmy Swaggart y con Billy Graham. Y antes que ellos estaba Carlos Spurgeon. Y estaban otros grandes predicadores a los que los reyes les dijeron, ¿por qué no se va usted de embajador? Dijo, no voy a rebajarme para ser embajador de Inglaterra cuando soy embajador plenipotenciario del reino de Dios. Yo trabajo para Dios. A veces les digo, como dicen los centroamericanos, ¿estás oyendo? Aquellos pastores que trabajan y o vivimos o no vivimos por fe. El que vive por fe, el que vive del altar, ¿de dónde debe vivir? Del altar. Yo no le creía eso a Dios, hermano.
Yo era igual que usted, normalito. Dejé de ser normal. Cuando Dios me llamó, dije, pero ¿cómo voy a ir a predicar y vivir de fe? Y hice lo mismo que María, que José, que le creí y obedecí. El secreto no solo está en saber, sino en creer y en obedecer. Es un triángulo que se cierra. Cuando Dios habla, hay que creerle. Pero cuando yo oigo a Dios que me habla y le creo, pero si no lo cierro en la obediencia, no hay éxito. Y yo le creí a Dios. Yo platicaba con Emanuel, que ahora trabaja ahí en un oficio, un trabajo que tiene Emanuel, y le dije yo, ¿y cómo te has sentido? Bien. Oiga, hermano, dice, pero ¿y cómo es que usted? No sé, le dije. Yo le creí a Dios y Dios hasta este día no nos ha dejado. 16 años trabajando como ingeniero, teniendo mi horario, salir, y me iba de vacaciones, y mis vacaciones era la iglesia, hermana, porque todo el año me la pasaba trabajando como loco, de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque yo amaba lo que hacía. Lo mismo la hermana Sol, 16 años de maestra, y todos nos decían, están locos. Pero cuando usted y yo seamos lo que seamos y le creemos a Dios, Dios es fiel, porque ahora usted y yo, sea lo que sea, somos embajadores, dice Pablo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Volvemos a la lectura, por favor. Os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el ruego? Reconciliaos con Dios. Una vida nueva. Esto es un don de Dios. Es un mensaje de reconciliación, un nombramiento especial, porque somos embajadores y Dios nos proveyó un sustituto perfecto que nació en aquel pesebre, que nació en aquel pueblo de Belén y que vino a darnos un mensaje de esperanza. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Este es el verdadero significado de la Navidad. El ángel dijo: no teman, porque hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que es Cristo el Señor. Hermanos, cuando usted y yo caminamos en ese sentido de reconciliación con Dios, créalo, será una vida gloriosa en Cristo Jesús. No hay cosa más linda que servir a Dios con todo nuestro corazón. Es ahí donde nosotros debemos permanecer y mantenernos firmes en el camino de Dios para poder ser fieles servidores de Dios. Esta es la manifestación suprema del amor de Dios por el ser humano. Dígalo conmigo, esta es la manifestación suprema del amor de Dios por el ser humano. También es la señal de transición de las tinieblas a la luz. Pero también, hermanos, es la revelación gloriosa de Dios en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús lo dijo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Felipe tenía un carácter muy endeble, como muchos de nosotros? Pero Felipe, en un momento, lo que me gusta de Felipe, ¿sabes qué fue, hermano? Que fue muy sincero. Cuando Felipe le dijo: muéstranos a Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Felipe, mucho tiempo he estado con ustedes y no te has dado cuenta que yo soy Dios con ustedes. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. No hay nada como Jesús de Nazaret. Pablo, cuando contempla todo eso en la dimensión espiritual, dice: créanlo, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y aún los muertos que están debajo de la tierra se doblan ante Él, porque Él es el alfa y la omega, el principio
y el fin. Él es todo. Cuando Jesús se pone de pie en su trono, ahora ¿dónde está? ¿Y dónde está? A la diestra del Padre. Y cuando Jesús se levanta, los ángeles, querubines, serafines y todas las huestes que existen, hermanos, como de la misma orden de Melquisedec, se doblan de rodillas y ponen sus rostros en tierra y dicen: a Él sea la honra, la gloria y la alabanza, porque no hay nadie como Él. ¿No se goza de que usted y yo somos parte de Él porque Él nos amó primero? ¿No se goza de saber que ahora tenemos esta esperanza gloriosa porque Él vino a nacer en ese pesebre de Belén? ¿No se goza de saber que los magos, sabiéndolo todo, vieron la estrella y salieron con destino desconocido hasta que la estrella les dijo: Él es, Él es? Se paró frente al niño y le dijo: Él es el enviado del cielo, Él es el unigénito Hijo de Dios que vino a salvar lo que se había perdido. No hay Dios como nuestro Dios. ¿Quiere estar en pie conmigo, por favor? ¿Por qué no qué hicieron los magos cuando llegaron ante el niño Jesús? ¿Lo adoraron? ¿Qué hicieron los pastores cuando llegaron ante el niño Jesús y lo vieron y dijeron: en un pesebre y envuelto en pañales, este niño es la esperanza de la humanidad? Es el Cordero envuelto en pañales y en un pesebre, el Inmaculado, el Santo. Los magos veían y estaban así como usted y yo ahorita, parpadeando los ojos y no entendían, pero lo vieron. Por eso este mensaje de encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, no se lo dijeron a los magos, se lo dijeron a los pastores para que ellos entendieran el mensaje subliminal, que Belén se convirtió en un portal cósmico donde Dios se hizo hombre. ¿Quieren adorar a Jesús, hermano? ¿Quieren cerrar sus ojos ahí donde están, por favor? Piense en ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Lo increíble que al paso de tantos años todavía hay muchos que lo rechazan. Es increíble. Es increíble que al paso de tantos años y de tantos sermones todavía están pensando si reconocerlo como es. Es increíble. Han escuchado muchos mensajes uno tras otro y todavía siguen pensándolo. Yo le recomiendo que hoy tome la decisión de servir a Jesús como lo hizo Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Como lo hizo Pedro, dejando su trabajo, su empresa, sus negocios, dejándolo todo, lo siguió. Porque él lo dijo: Señor, nosotros que lo dejamos todo, ¿qué? No has entendido, Pedro. No has entendido quién soy yo. Viste mi gloria, viste milagro tras milagros y todavía no entiendes quién soy yo. El amor de Dios es tan grande. Piénselo, cierre sus ojos, por favor, y piense por un momento en este Jesús que nos ama tanto. Ese amor de Dios que se hizo parte de nosotros, que no está escrito en las profecías de los griegos, ni de los egipcios, ni de los de Mesopotamia, ni de los fenicios, sino solo en el pueblo escogido de Dios. Abraham: tú cuidarás la simiente, y de tu simiente serán benditas todas las familias.